Amigos de Código Espagueti, ¿cómo están? Si se preguntaban dónde andaban, no estaba muerto, andaba muy ocupado peleándome en la vida real para variarle un poco, pero ya los extrañaba nuestras peleas virtuales, extrañaba platicarles de polémicas y de cosas incendiarias, y pues no hay nada más intenso e incendiario y polémico hoy en día que la nueva alianza de Warner Brothers con DC Comics para la película de Todd Phillips, Joker. Y pues sí, pude ver la película de Joker la semana pasada en una función de prensa. Me pareció algo sumamente interesante. Creo que esta es una de las mejores, si no es que la mejor película de superhéroes que jamás haya visto. Y sí, lo dije bien, es una película de superhéroes. Pero todo eso se los voy a explicar bien en mi reseña. Y lo que venía aquí a comentarles más bien es todo el asunto que trae locos a los gringos por la posibilidad de que la película de Todd Phillips incite a la violencia en Estados Unidos, como si en realidad, no sé, Estados Unidos necesitara que los incitaran a la violencia. En todo caso, todo este asunto empezó con un mail que se filtró del Departamento de Justicia del vecino del norte, en el que se pide precaución a las familias que vayan a ver la película de Joker en su estreno mundial el próximo viernes 4 de octubre. Y esto porque detectaron cierta actividad en línea de extremistas incels que discutían las posibilidades de algún atentado en el cine. Los incels, para quien no sepa, son este grupo bastante ridículo de autollamados celibatarios involuntarios que reivindican actos de violencia en contra de todo un sistema que según ellos los tiene bastante oprimidos. Es decir, que este grupo de hombres blancos, sexualmente frustrados, evidentemente heterosexuales, han creado grupos en línea con los que planean venganza contra todo un sistema que los oprime, según ellos, al poner estandartes de belleza enormemente altos y permitir que solo se gratifique sexualmente a los hombres ricos, guapos, tronados, fornidos y exitosos. La idea es que, según los incels, tanto las mujeres como este sistema de expectativas del cuerpo, rostro y éxito los obligan a no tener sexo y vivir frustrados. Y por eso reivindican a figuras ficticias violentas como el Guasón o a figuras muy reales como el asesino del cine Aurora, en Aurora, Estados Unidos. Por supuesto, la película misma de Joker pone en pantalla a un incel resentido con problemas serios para relacionarse con mujeres que no son su madre y con fantasías inalcanzables que acaban desquiciándose en todo un furor de violencia y locura. Pero ¿por qué representar a un personaje así incitaría a la violencia? ¿Acaso no hay ya muchos retratos parecidos de este tipo de personajes? ¿Acaso no hay películas muchísimo más violentas? ¿Y acaso nadie se da cuenta en todo esto que este vato es un villano? Lo que es interesante en todo este caso es que sí, o sea, ya hemos visto personajes de este tipo y que siempre han sido polémicos. Hace más de 40 años, Martin Scorsese sacó la joya estilizada de increíble guión escrito por Paul Schrader llamada Taxi Driver, y se ha comparado tanto a esta película con la película protagonizada con De Niro que ya parece lugar común. Y pues sí tienen puntos de comparación. En efecto, la película de 1976 muestra a un tipo sexualmente frustrado que no sabe relacionarse con mujeres, sino es a través de paradigmas violentos de verlas representadas o como prostitutas o como diosas. Y la frustración lo empuja poco a poco a tratar de superarse a través de la violencia. Y como Scorsese mismo dijo, ese era el retrato del macho extremo que piensa que el mejor hombre es el que sobrevive un tiroteo entre otros machos. En cualquier caso, la diferencia con Taxi Driver es que Joker es muchísimo más empática. La película de Scorsese claramente desprecia su protagonismo, que es evidentemente un ser terrible y un idiota. Al igual que Rupert Pupkin, el protagonista de The King of Comedy, otra película también de Scorsese con De Niro, Travis Bickle es un ser horrible. En cambio, Arthur Fleck, el personaje que representa Joaquin Phoenix en esta película, es mucho más cercano al espectador, sobre todo en la primera parte de la película. Phillips tomó, queriendo o sin querer, el esquema de una película de superhéroes y puso en medio a un villano desquiciado, y el efecto es un choque completo, porque nos acercamos a este personaje, lo humanizamos, nos sentimos mal por él y queremos que se supere, y esta superación no puede llegar de otra forma más que con violencia muy gráfica. Es la historia de Rocky, no la de Taxi Driver. Es el sueño americano de fama y de fortuna truncado por un sociópata en una sociedad desquiciada, controlada por hombres poderosos y malvados. Aquí no hay para dónde hacerse, todos están terriblemente mal. Pero el esquema del héroe nos obliga narrativamente a ponernos del lado del villano y a celebrar su éxito. Lo que temen las autoridades de Estados Unidos es que el público ya no sepa separar lo que es ficción de lo que es verdad y los esquemas narrativos de su propio contenido. Pero eso es la maldita culpa de las autoridades estadounidenses en sí. Ellos mismos han impulsado la agenda de la violencia justa en películas que promocionan con amor. Digo, pregúntale al francotirador de Clint Eastwood, una película terriblemente tóxica sobre la importancia de ser valiente si eres hombre, haga el chingado favor
favor. O pregúntense por qué, a pesar de la carga ideológica y la brutalidad que despliega, Rambo sigue siendo un héroe ejemplar. Su violencia es la violencia de los justos, es la violencia que se encamina hacia los malvados, hacia los invasores rusos, o hacia, en Afganistán, o hacia los comunistas en Vietnam, o hacia los cárteles mexicanos en la frontera. Pero cuando se utiliza el mismo esquema de las películas de Rambo o de las películas de Rocky para humanizar a un asesino despiadado, claramente resentido, vengativo, que está fuera de la ley, que utiliza causas de violencia que no son legítimos, toda esta historia americana se trastoca. A las autoridades americanas no les gusta ver que se usen sus herramientas ideológicas para construir como héroe a un asesino despiadado que crea un movimiento para eliminar a los ricos, a los famosos y a los poderosos. Lo genial de esta película, más allá de mostrarnos que es importante banalizar el mal, verlo como algo humano, como algo común y no como algo excepcional y perteneciente a la ficción de los cómics, es que nos muestra cómo se ha utilizado el mismo esquema narrativo para hablar de la violencia justa luchando contra talibanes o desmadrándole la cara a Apollo Creed. Y nos muestra cómo estos mismos esquemas pueden utilizarse para convertir en héroes a los peores villanos. Esta cinta muestra muy bien que bajo el efecto de la poderosa mímesis, muchos espectadores ya no saben diferenciar entre realidad y ficción porque muchos, maleados por la costumbre americana, buscan los valores culturales e ideológicos que los representen en la pantalla grande. Estados Unidos lleva años justificando cierta violencia como una violencia buena, como necesaria, para justificar su propia violencia como un país permanentemente en guerra. Y después, cuando se utilizan estos mismos esquemas, culpan a la ficción. La violencia en pantalla solo está bien si es una violencia que les es útil, ideológicamente útil. Y si no, la violencia acaba siendo culpa de las novelas o de los videojuegos o de los cómics o de las películas. Joker espanta tanto porque muestra el poder de todas estas imágenes que nunca son inocentes. Joker espanta tanto y es tan genial porque en el mundo maniqueo de los superhéroes nos hace preguntarnos a quién le aplaudimos verdaderamente cuando le empezamos a aplaudir como idiotas a una pantalla.